Hola, alumnos, alumnas, espero que estén bien. Yo soy la profesora Viviana Mesón y voy a desarrollar, vamos a desarrollar, porque me gustaría que siempre me estén acompañando en la lectura y en la solución. Vamos a desarrollar el trabajo práctico 9, que como ven ustedes en el título, se trata de una determinación global, o sea, una liquidación general para una persona humana. Es muy importante, antes de analizar este práctico, seguir los puntitos que yo acabo de poner, que ustedes están viendo en esta placa, porque es muy importante que ustedes tengan los conceptos de teoría y de práctica de los trabajos prácticos anteriores. No se olviden que vamos a ver algunos conceptos de determinación de ganancias que ya ustedes los tendrían que tener analizados. Es muy importante que vean, escuchen la teoría, lean la teoría de justificación patrimonial. Y también es importante que cuando estemos solucionándolo al trabajo práctico, ustedes tengan a mano y a la misma vista el temario y la solución. Como bien les dije anteriormente, una declaración jurada para una persona humana o una sucesión indivisa consta de 3 partes. Primero nosotros tenemos la determinación de la ganancia neta, que es la que me sirve a mí de base para el cálculo del impuesto. ¿Qué es lo que ustedes han venido analizando en los prácticos anteriores y han concluido en el práctico anterior, o sea, en el 8? Lo que sí vamos a terminar nosotros de analizar en este práctico es el punto 2, que es la evaluación del patrimonio del contribuyente, y el punto 3, que es lo que nosotros denominamos la justificación patrimonial. Bien, ahora, ¿cómo vamos a desarrollar el práctico? Yo necesito que ustedes concentren la lectura en el temario. Yo voy a tratar de ir despacio, de manera de que ustedes vayan viendo el impacto en el cuadrito, que es la placa en la que ustedes tienen enfrente. Porque acá hay algo muy importante. Nosotros necesitamos analizar el dato para saber cómo impacta en el cuadro y qué efectos tiene. Entonces, lo primero que tenemos que saber es a qué se dedica el contribuyente. Y el contribuyente me dice que tiene como actividad principal una actividad profesional. Él es contador público nacional y tiene una familia. Datos de cargas de familias que serán analizados más adelante. Por una cuestión de tiempo, no puedo leer todo el temario, pero vamos a tratar de ir analizando lo principal. Vamos a analizar ahora el punto de ingresos, porque nosotros estamos, recuerden, en la primera parte de la liquidación. Nosotros tenemos que llegar a determinar el impuesto primero. Y para eso tenemos que determinar primero el resultado del ejercicio, a posteriori la base imponible y al final el impuesto. Vamos entonces al punto de los ingresos. El primer punto me habla de el ingreso neto que obtuvo de su actividad principal, o sea, como contador. Y quiero que presten atención, porque ya me está hablando de un ingreso neto, o sea, hay un ingreso bruto de la actividad al cual yo le deduje gastos de tipo objetivos para llegar así al ingreso neto de la actividad. Y me dice que el ingreso neto del año percibido, que es el criterio de imputación de la cuarta, es de 752.600. Nos traslademos al cuadro.
¿cómo está armado el cuadro? La primera parte, que es la que estamos desarrollando, la parte superior, es la que contempla los ingresos por categoría, que es la que estamos nosotros por analizar ahora. Entonces, hablamos de los honorarios profesionales netos percibidos. Van directamente a la cuarta categoría por 752.600. Pero en ese punto me habla también de otros datos que tengo que analizar. Me habla de una amortización deducida ya deducida de la renta bruta, que va a tener una consecuencia más adelante, pero no hay que perderla de vista. Me habla de un aporte a la Caja Previsional de Profesionales de Tucumán. Ese aporte es el aporte jubilatorio obligatorio que tenemos que realizar nosotros los profesionales de la provincia de Tucumán. Entonces, cuando desarrollamos una actividad profesional, nuestra obligación es aportar a la Caja Previsional de Profesionales de Tucumán. Y me dice que aportó por todo el año y lo pagó el 22 de diciembre del 2020 de 7.200 pesos. Ese gasto, que bien se podría haber deducido de los ingresos brutos para llegar al neto, no han sido deducidos en la renta neta. ¿Por qué? Porque si bien el concepto puede ser objetivo, está previsto en otro artículo la deducción en un listado que más adelante vamos a analizar, que es el artículo 85 de la ley. Estos aportes jubilatorios están en el 85 inciso D y, repito, no han sido deducidos para la determinación de la ganancia neta porque la ley en un esquema de liquidación prevé su deducción más adelante. Dentro de este mismo punto, me dice que ha sufrido retenciones. Quiero que entiendan bien el concepto, porque la retención es un concepto no de gasto realizado, sino de un anticipo a cuenta de. Por lo tanto, estas retenciones sufridas hasta el 31 de diciembre de cada año, para el contribuyente no será gasto, sino que será un pago a cuenta, o sea, un activo, un crédito. Bien, sigamos con el punto 2. El punto 2 me dice que tiene un ingreso como docente universitario, o sea, una relación de dependencia que también está contemplado en la cuarta categoría. También se declara por percibido. Y si ustedes observan, el sueldo bruto del contribuyente son 70.018, que es el mismo importe que se traslada en la columna de la cuarta categoría. ¿Por qué se traslada el sueldo bruto? Porque si ustedes observan los conceptos que le retuvieron y que son deducibles como gasto, son la jubilación y la obra social. Siguiendo el mismo criterio del aporte a la caja previsional del punto anterior, esta jubilación también será deducible más adelante en el listado previsto por el artículo 85, en este caso 85D. Y la obra social también será deducible por el 85F en un listado más adelante. Entonces, estos casos nos dejan a nosotros lo siguiente: no siempre la renta neta es la que impacta en la categoría. Estos dos casos son especiales, pero siempre ustedes tienen que tener en cuenta que para que yo a ese gasto no lo haya deducido como objetivo, tienen que estar previstos en el artículo 85 para ser deducidos más adelante. En este mismo punto me dice que cobró
en el año Asignaciones Familiares por Hijo por 1584. La asignación familiar es un concepto que desde hace un tiempo atrás la abona el ANSES. Es un concepto que está exento no específicamente por el artículo 26 de la Ley de Ganancias, sino por la Ley Especial de Asignaciones Familiares. Entonces, es un concepto que está exento. Y ténganlo en cuenta porque es un concepto que impacta más adelante en otro cuadro de la solución. Vamos al puntito 3. Ingresos varios. Me dice que alquila un inmueble. Aquí entramos en otro tipo de renta, la renta de primera categoría, donde el criterio de imputación es el devengado y para el caso específico de los alquileres es devengado en función al tiempo. Me dice que tiene una renta neta. Volvemos al concepto de renta neta. Hay una renta bruta a la cual se le deducen los gastos objetivos y obtenemos la renta neta. Si ustedes se fijan, es el importe de los 38.620 que son trasladados en la columna de la primera categoría que nosotros estamos analizando en el cuadro. Se dedujeron amortizaciones y me dice que se dedujeron gastos presuntos por 2.490. Ustedes recuerdan, la primera categoría tiene una particularidad. Existen gastos, que son los gastos de mantenimiento, que pueden ser deducidos por presunto o por real. En este caso, el contribuyente, por las características y cumpliendo las condiciones establecidas por la ley, fueron deducidas por lo presunto. Pero también me da el dato del real gasto que representó para el contribuyente. Evidentemente, el contribuyente no podía cambiar el método de deducción de los gastos de mantenimiento, por eso es que tuvo que deducir el gasto presunto, pero el gasto real del contribuyente son los 4.650, que también tendrán un impacto más adelante. El inciso B del punto 3 me dice que ha percibido intereses por préstamo, ganancia de segunda categoría. Esa ganancia, que también debe ser declarada por percibido, si ustedes se fijan, van al cuadro, impacta sobre la columna de la segunda categoría. El inciso C me dice que es titular de una empresa unipersonal. Esa actividad está definida por la tercera categoría. Esa categoría ustedes todavía no la han analizado, pero sí la vamos a consignar en el cuadro porque necesitamos la liquidación. Lo más importante de esto es que ustedes conozcan el resultado, que en este caso es un quebranto. Ese quebranto va en la tercera categoría restando con signo, como ustedes verán, negativo. Me dice el importe que se dedujo de amortizaciones y me da la evaluación del patrimonio. Situaciones que vamos a analizar, como les vengo repitiendo, sobre algunos conceptos más adelante. Bien, nosotros tenemos una forma estipulada por la ley, lógicamente que ustedes, por favor, les pido, consulten en el cuadernillo teórico el tema de quebrantos para personas humanas. La ley estipula una metodología para compensar beneficios y quebrantos entre categorías. Y ahora sí tiene explicación por qué en el cuadrito la primera columna es segunda, después sigue la primera, la tercera y la cuarta. Todo eso tiene una explicación lógica porque es el formato estipulado por la ley. De manera que yo, cuando compense los quebrantos, en el caso este que tengo un quebranto de la tercera categoría, primero se compensará con la segunda.
después se compensará con la primera y en el último escalón tendremos la compensación con la cuarta. De esta manera, si ustedes se fijan, nosotros llegamos a un registro resultado neto de categorías por 832.878. Aquí tenemos la primera manifestación de renta neta, que es la de la sumatoria de las categorías. Siguiendo el esquema de liquidación, en el cuadrito dice menos deducciones. Bien, esas son las deducciones del artículo 85 de la ley. Lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta de estas deducciones del artículo 85 es que siempre van por lo pagado, específicamente por lo pagado. Algo ya veníamos anticipando cuando analizábamos el temario, y de ahí nosotros tenemos el punto 1, que es, si ustedes van al temario, es lo que aportó a la Caja Previsional de Profesionales. Los 7.200 que, como fueron abonados antes del 31 de diciembre, pueden ser deducidos en su totalidad en esta declaración jurada. Del puntito 2A teníamos la jubilación y la obra social, que también son conceptos estipulados especialmente por el artículo 85 D y F, que también son deducidos en su totalidad. En este caso, recordemos, la obra social se deduce en su totalidad porque son las llamadas obras sociales sindicales. No corresponden a prepagas que, a diferencia de las sindicales, tienen un tipo de límite. Bien, habiendo concluido con la primera parte de ingresos, vamos a empezar a analizar el punto 3 del temario, el 3 romano, que dice egresos varios. Este punto tiene que ver, se van a ir dando cuenta en la medida del avance de la lectura, ustedes se van a ir dando cuenta que tienen que ver justamente con las deducciones del artículo 85. El primer puntito, el inciso A, me habla de una donación a una entidad reconocida como exenta por AFIP. Ustedes saben que las donaciones tienen la limitación de que son deducibles aquellas que sean realizadas a instituciones reconocidas como exentas. Pero aparte tiene otra condición importante, y es que está condicionada a un porcentaje de deducción, o sea, tiene un límite cuantitativo que tiene que ver con un porcentaje. Por eso es que, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros nos trasladamos al cuadro de la solución, la donación queda pendiente, porque nosotros necesitamos determinar un resultado neto antes de estas deducciones. Entonces, esa donación va a quedar pendiente para más adelante. El inciso B me habla de un impuesto a las ganancias. Ustedes saben que el artículo de deducciones no admitidas contempla al impuesto a las ganancias como un concepto no deducible. Por lo tanto, ese impuesto a las ganancias será no deducible. Eso está específicamente en el artículo 92, inciso D de la ley. Todos los conceptos, inclusive de ese mismo punto que habla de anticipos, esos anticipos tienen el mismo concepto que una retención. Son pagos a cuenta que al 31 de diciembre
son un activo igual a un crédito para el contribuyente. El inciso C me habla de una cirugía que se le realiza a la suegra. Aquí hay un concepto muy importante, porque el artículo 85, inciso G, prevé la deducción de gastos médicos. Pero hay algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta y no se tienen que olvidar. Esos gastos médicos que obligatoriamente tienen que estar documentados, tienen que ser específicamente realizados sobre las personas que sean cargas de familia del contribuyente. ¿Y eso qué significa? Para saber quiénes son las cargas de familia, yo tengo que recurrir al artículo 30, inciso B, que me define quiénes son las cargas de familia de un contribuyente. En el caso de la suegra, no es carga de familia en función a ese artículo para el contribuyente, y aunque realmente represente una carga porque realmente al gasto lo realizó y la suegra vive con el contribuyente y es carga del contribuyente, en este caso va a ser un gasto no deducible porque no cumple con la condición de carga. Por lo tanto, si ustedes se van al cuadrito de la solución, advertirán que dice operación suegra no deducible. Bien, sigamos. Dice que el 10 de febrero, inciso D, el 10 de febrero del año 2021, aportó como trabajador autónomo que le correspondía por el año 2020. Ese trabajador autónomo que aparece ahí es la jubilación obligatoria que le corresponde a este contribuyente por el desarrollo de su actividad de unipersonal. Entonces, ¿qué pasa? Ese gasto que podría ser deducido, en este caso no lo puedo deducir porque está dentro del listado de las deducciones del 85, pero no está pagado hasta el 31 de diciembre. Entonces, ese gasto que ha sido abonado al año siguiente no puede ser deducido en esta declaración jurada. Si ustedes se trasladan al cuadrito de la solución, ese aporte no pagado en el 2020 no deducible. Recuerden, la jubilación está prevista en el artículo 85D de dedo, pero si no está abonada, al 31 de diciembre no es deducible. Bien, sigamos. Inciso E. Pagó a cuenta, dice, del impuesto a las ganancias 45.000 pesos en los distintos anticipos. Repito el concepto. Anticipo igual a retención igual a pago a cuenta. Es un concepto que se paga a cuenta de. Por lo tanto, lo abonado al 31 de diciembre de cada año será un crédito o un activo para el contribuyente. Vamos al inciso F. Dice, pagó en concepto de gasto médico por la internación de su hijo de 12 años, que no cubría la obra social. Posee comprobantes. Bien, el hijo menor de edad está estipulado como carga de familia por el artículo 30 de la ley. Pero también estas cargas de familia, para ser cargas de familia, no tienen que haber percibido bajo cualquier concepto un ingreso
mayor a un mínimo no imponible. El mínimo no imponible es un concepto también determinado por el artículo 30A. En este caso del hijo de 12 años, si ustedes se van al temario, en el punto 1 romano, se van a dar cuenta que ese hijo no tiene ingresos. Entonces, quiero que adviertan lo que estoy haciendo. Antes de saber si el gasto es deducible o no, el primer análisis que estoy haciendo es si esa persona sobre la que se cargó el gasto es carga de familia para el contribuyente. Ese es el primer análisis que tengo que hacer. En este caso, el hijo, como es menor y no obtuvo ingresos en el año, podemos definir que es carga de familia. Pero ¿cuál es la particularidad de los gastos médicos? Una vez que nosotros analizamos la carga, pasamos a la segunda parte del análisis de este gasto. Tiene un límite porcentual. Solo se deduce el 40% de lo facturado. Pero aparte de eso, tiene otro límite. El 5% de la ganancia neta, que es lo mismo que pasa con la donación. Entonces, ¿cuál es la situación de este gasto médico? Si ustedes se van al cuadrito de la solución, advertirán que el gasto médico del hijo queda pendiente. Igual situación que pasa con la donación. Bien, sigamos entonces. El inciso G, en este punto del temario, me dice que durante el año 2020 abonó con recibos y facturas emitidos por el propietario alquileres del inmueble donde vive. Esos alquileres, si bien son deducibles por el mismo artículo 85, tiene la particularidad, este gasto, que también tiene un límite y tiene una condición. El límite es cuantitativo porque no puede superar el mínimo no imponible, pero tiene una condición, que el contribuyente no tenga a su nombre inmuebles. Y en este caso, este contribuyente, si ustedes recuerdan, cuando vimos el detalle de los ingresos, y si se van rápidamente al temario, al punto de ingresos, inciso A, de otros ingresos varios, 3A, este contribuyente tiene un inmueble que es de su propiedad. Está bien, lo alquila y a su vez él alquila para vivir. Pero ¿qué pasa? Para que yo pueda deducir el alquiler de la vivienda, es condición que el contribuyente no posea otros inmuebles. Por lo tanto, no cumple con la condición, no puedo deducir, por más que estén facturados, los alquileres de la vivienda. Bien, nosotros hasta acá llegamos con el detalle de ingresos y gastos y otros egresos que tiene el contribuyente. Entonces, ahora sí podemos llegar a un subtotal de ganancia neta, que si ustedes se van al cuadrito estamos en el cuadrito de la determinación, ese subtotal es 815.876. Ese importe es el que me va a servir a mí como límite del 5% para analizar, en este caso, la donación que había quedado pendiente y el gasto médico que había quedado pendiente. Entonces, estamos en la solución. El contribuyente donó 45.000 pesos. El límite calculado sobre la ganancia neta anterior a esta deducción es 40.794. ¿Cuánto deduce el contribuyente? 40.794. Lo mismo hacemos con el gasto médico.
primero le calculamos el 40% sobre el importe facturado y luego le aplicamos el límite. De esta manera, el gasto médico era por, bueno, hasta la diapositiva anterior, y ustedes lo pueden ir siguiendo en la solución del práctico, nosotros llegamos al resultado del ejercicio impositivo, es el importe que corresponde a 771.162. Ahora, nosotros tenemos que continuar con el esquema de liquidación que nos pide la ley. Porque el último escalón que nos estaría faltando es la deducción las deducciones del artículo 30 de la ley, que son las denominadas deducciones personales. No se olviden de consultar el cuadernillo teórico y la clase grabada de deducciones. Ustedes recuerden que hay una diferencia entre lo que son las deducciones personales, las deducciones generales y las deducciones objetivas. Y en el caso de las deducciones personales, no se olviden que son sumas graciables que se deducen únicamente porque están estipuladas por ley. Son importes fijos anuales que cubrirían en un principio un mínimo de subsistencia que necesita el contribuyente y su familia. Dentro de las deducciones personales encontramos tres conceptos definidos por el artículo 30. El mínimo no imponible, las cargas de familia y lo que se denomina deducción especial de tercera y cuarta. Por supuesto que para que el contribuyente acceda a estas deducciones, el mismo artículo 30 estipula ciertas condiciones que se deben cumplir. Empecemos con el mínimo no imponible. Con ese no hay problema, dado que el mínimo imponible lo que reclama es que el contribuyente sea residente en el país. Tengan cuidado, porque nosotros para tomar el concepto de residencia en el caso del artículo 30, nos tenemos que valer del concepto que está dado en el artículo 33 de la ley. En este caso, se deduce la deducción del mínimo no imponible sin ningún inconveniente. Pasemos a las cargas de familia. Vayan siguiéndolo con la solución, pero les voy a pedir que tengan a mano el puntito 1 romano del temario, porque si ustedes recuerdan, en esa parte del temario nos decía cómo estaba compuesta la familia del señor Romo. El señor Romo tiene una esposa que dice que percibió en el 2020 un seguro por fallecimiento de su padre de 188.000. Recordemos lo puntual de las cargas de familia. El 30, inciso B, tiene una lista taxativa de cuáles son las cargas. Y aparte, impone como condición para que sean cargas del contribuyente, no tan solo que estén a cargo, sino que estas personas durante el año no hayan percibido un ingreso superior al valor de un mínimo no imponible. En el caso de la esposa, como ustedes se van a la solución, se dan cuenta que la esposa no es deducible. ¿Por qué? Porque lo que ha percibido en el año es mayor a un mínimo. Vamos con los hijos. Los hijos están dentro de la lista taxativa. Empecemos con el hijo de 12 años. Ese hijo no tenía ingresos en el año. Si se recuerdan, sobre ese hijo nosotros ya trabajamos cuando analizamos un gasto médico que realizaron sobre este chico. Entonces, a ver, ¿cuál es la situación? Tengan mucho cuidado y presten atención con lo que voy a decir. Ese hijo de 12 años es carga de familia para el contribuyente porque cumple con las condiciones del artículo 30, inciso B. Pero hay una situación especial que nosotros tenemos que evaluar sobre este contribuyente. Si ustedes se van al temario, el punto 2 romano de ingresos, van al 2,
donde estaba la relación de dependencia como docente universitario. Y si ustedes se van al inciso B de ese puntito 2, advierten que este contribuyente ha cobrado asignación familiar. Yo ya les había anticipado, esa asignación familiar es exenta y es un monto que lo paga directamente ANSES. Pero ¿cuál es la característica en este caso de las deducciones del artículo 30? Tengan mucho cuidado porque ese hijo de 12 años cumple con las condiciones de carga de familia, pero la misma ley que crea la movilidad de la carga de familia, la 27160, dispone que todos aquellos que cobren este tipo de beneficio no podrán deducir el importe como carga en la liquidación en la parte del artículo 30. Entonces, a ver, que les quede claro, si cumple con las condiciones de carga de familia, es una carga de familia, pero la misma ley de asignaciones familiares prohíbe que ese contribuyente pueda usar los dos beneficios. Y como cobra la asignación familiar, no es deducible por el artículo 30 de la ley. Sigamos con el otro hijo. Hay un hijo de 20 años que inclusive ha residido un periodo de tiempo en Brasil. Independientemente del análisis que yo pueda hacer de residencia, acuérdense, bajo las normas del 33 de la ley, este hijo ya es mayor de edad, por lo tanto no es deducible. Y queda la hija de 17 años que percibió en el año 190.500. A ver, esa hija, si bien es menor de edad, pero ha tenido un ingreso superior al mínimo no imponible. Tampoco sería deducible por el artículo 30. Y nos quedan los puntitos de la suegra y la nuera, que a pesar de que puedan ser cargas, que realmente son cargas porque evidentemente conviven y viven con el contribuyente, no están dentro de la lista taxativa de las deducciones del inciso B. Bien, y lo único que nos queda por analizar es la deducción especial. Una deducción que a veces no es tan fácil, pero tampoco no es tan difícil. Yo a continuación de esta diapositiva les hice un pequeño resumencito de los puntos generales de la deducción del artículo 23. Yo ahora las voy a decir literalmente, pero ustedes las van a poder analizar con la placa siguiente. ¿Qué nos dice resumidamente el inciso C del artículo 30 y en condiciones generales? Me dice que la deducción especial es únicamente para la tercera cuando el sujeto haya realizado actividad personal sobre la actividad de tercera. Y es también para las actividades de cuarta. Pero me da tres posibilidades. ¿Por qué? Porque la deducción especial está compuesta por una comparación. La deducción especial se deducirá un tope legal, pero ese tope legal debe ser analizado y comparado con la sumatoria de las rentas que me dan a mí la posibilidad de la deducción. Entonces, lo que yo les voy a decir ahora es lo mismo que está en la placa siguiente, como les anticipé, y estoy hablando del límite legal. Me dice que se va a incrementar una vez el mínimo no imponible para las actividades del 53, las de tercera, y para las actividades del 82, que es la cuarta, pero de los incisos D, E, F y G. ¿Esto qué significa? Que yo al mínimo no imponible lo multiplico por 2 y obtengo un tope legal de 247.722 aplicable a estas actividades. Después me dice que se incremente un 1.5 veces el mínimo para el caso de nuevos profesionales y nuevos emprendedores, lo cual significa multiplicar el mínimo por 2,5. Y en la última parte me dice que se incrementará en 3,8 veces el mínimo para las actividades del A, B y C del 82, que es la cuarta categoría, que está referido a cargos públicos, relación de dependencia y jubilaciones, lo que significa multiplicar el mínimo no imponible por 4,8.
lo que teóricamente me tendría que dar 594.533,61. Eso que acabo de decirles yo es la manera de calcular el tope legal. Entonces, analicemos el caso que nosotros tenemos en el trabajo práctico. Cuando nosotros analizamos esos topes legales que yo les di, ustedes van a advertir, una vez que ustedes analicen y estudien el tema, que la única manera de llevar al máximo el tope legal es que el contribuyente tenga actividades de la A, B y C. Si el contribuyente no tiene actividades de la A, B y C, es muy fácil, me tengo que limitar al primer tope legal de 247.722, o para el caso de nuevos profesionales y nuevos emprendedores, un importe un poquito mayor. En el caso nuestro, el contribuyente sí tiene de la A, B y C. Tiene sueldo por 70.018, porque tenemos que irnos a la primera parte del cuadrito de liquidación donde yo determinaba la ganancia de la cuarta. Esos 70.018, al ser menores que el tope legal de 247.722, yo no me puedo exceder de ese límite. Por eso es que ustedes, si se van a la solución, ahí tienen un cuadrito chiquito al costado de del cálculo de la deducción. Por eso es que me dice, la ganancia neta del inciso B es menor al límite. ¿A cuál límite? Es menor al límite de 594.533. Por eso es que yo tomo el límite de 247.722. Comparado con las sumatorias de las ganancias netas del 82 más el 53, que en este caso el 53 no suma porque da quebranto, esa sumatoria de las ganancias que me dan derecho serían los 822.618 que ustedes tienen en el primer cuadrito que analizamos como ganancia de la cuarta. De esta manera se darán cuenta que de la comparación yo tengo que tomar el menor. Por eso es que deduzco 247.722. Yo no pongo los centavos para no hacerlo tan larga la expresión. De esta manera, el total de deducciones del artículo 30 son 371, que me da una ganancia neta de 399.578. Ahora, vamos al cálculo del impuesto. Para hacer el cálculo del impuesto nosotros tenemos que ir a la lectura del artículo 94. Ahí me presenta un cuadrito de cálculo, porque yo tengo que tomar la ganancia neta imponible, insertarla en el renglón que corresponda, que en este caso es el antepenúltimo renglón. Recuerden que estamos trabajando para el periodo fiscal 2020. Entonces, en este caso entraría en el antepenúltimo renglón en la tabla. ¿Cómo se calcula el impuesto? Si ustedes van avanzando en el renglón, yo tengo un importe fijo, que son los 59.586,45 que tienen en la solución. Vayan a la solución, rengloncito, impuesto a las ganancias determinadas. Aparte de ese importe fijo, debo aplicarle el 27% de la diferencia entre la ganancia neta imponible y el límite inferior del renglón. Por eso es que ustedes se darán cuenta que yo resto 399.578, que es la ganancia neta, menos 381.353, que es el tope menor en el renglón donde se encuadra la ganancia gravada, la ganancia neta imponible. De esta manera llegamos a determinar un impuesto de 64.507. ¿Qué nos restaría para llegar a un nuevo concepto que ustedes tienen que ver, que se llama saldo de declaración jurada? Al impuesto determinado yo debo deducirle o restarle los conceptos que yo pagué a cuenta. Pero tengan mucho cuidado acá. Cuando hablamos de retenciones no hay problema, porque yo tomo las retenciones efectivamente ingresadas al 31 de diciembre de cada año que estoy liquidando. Por eso es que ustedes advertirán en la solución que esos 1.120 son la suma de los 300 que venían del puntito
2 romano 3A y de los 820 que provienen del puntito 3 romano inciso E. Después siguen los anticipos, que también actúan como pago a cuenta del impuesto. Pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Tienen que aprender a analizar qué pasa con los anticipos. El anticipo que ha sido ingresado hasta el 31 de diciembre del año que estoy liquidando es un pago a cuenta y formará parte de un patrimonio que será crédito para el contribuyente. Pero no tan solo esos anticipos se tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la forma de pagar los anticipos se paga una parte en el año que se va a liquidar y otra parte en el año siguiente. Por supuesto, anteriores al vencimiento de la DJ. Pero siempre tengan en cuenta que se suman lo que yo pagué hasta diciembre del año pasado, del año que estoy liquidando, más lo que yo pago durante el año que liquido y hasta el vencimiento de la DJ. Por eso es que del punto 3 romano, inciso E, ustedes van a observar que yo hago 15.000 por 3, que son los 45.000 pesos pagados hasta el 31 de diciembre, más 30.000, que son 15.000 pesos por 2, que es lo pagado en el 2021, pero antes del vencimiento de la DJ. Bueno, así llegamos al resultado final del saldo de declaración jurada. En otra charla continuaremos la segunda parte del trabajo práctico número 9.